Bien, hola a todos. Ya Isaac nos ha presentado, también he venido con mi esposa Paula, entonces somos familia, como ya habéis visto, en doble sentido, ¿no? Familia como en la parte humana, pero también familia en la parte espiritual, como creyentes, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Así que nos unen lazos, unos serán lazos que un día acabarán, ¿sí? Los lazos humanos un día se acaban, nos morimos, se acabó, pero los lazos espirituales son eternos para siempre y esos son los más buenos y los más importantes. Así que estamos agradecidos al Señor que nos hayáis invitado para estar con vosotros. Y nos alegra mucho compartir, ya hemos compartido este tiempo de alabanza al Señor y también de recordando la obra del Señor Jesucristo tan necesaria, extraordinaria, trascendental para todos aquellos que hemos creído, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, tenemos un antes y un después de haber conocido a Cristo. Tenemos una vida pasada, pero una vida nueva, una vida en Cristo, una vida eterna como hijos de Dios. Así que este recuerdo al Señor, de recordar al Señor a través de los símbolos, es algo maravilloso cada vez que lo hacemos. Bueno, vosotros ya me habéis dado el texto bíblico para compartir, eso interpreto que estáis estudiando y predicando acerca de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y deciros que en esta carta el apóstol Pablo, habla a corazón abierto. ¿Sabéis lo que es a corazón abierto? No me refiero a una operación de cirugía, No es una operación de cirugía. Me refiero que Pablo escribe de una manera, como conoce tanto a esta iglesia, a estos creyentes de allí, como él fue a esa ciudad de Corinto cuando no había ningún creyente y él les llevó el evangelio de Jesucristo y durante un año y medio estuvo predicando allá y se convirtieron muchísimas personas y, como dice la palabra de Dios, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, ¿verdad?, que nos ha prometido esta herencia eterna. Pues mucha gente se convirtió, se formó una iglesia potente allí en la ciudad de Corinto. Y Pablo, después de la ciudad de Corinto, pues en su viaje misionero, porque él seguía viajando, llevando el evangelio a otros lugares que todavía no habían oído del evangelio, que otros pudieran querer ser salvos, se fue a la ciudad de Éfeso, y desde la ciudad de Éfeso, pues Pablo les escribió una carta, la primera carta, luego les escribió otra carta que no se ha conservado, ¿verdad? En esta segunda carta la envió a través de un compañero de Pablo que se llamaba Tito, que estaba con él allí en Éfeso. Le dijo: mira, Pablo, Tito, les voy a escribir esta carta a los Corintios y tú se la llevas seguramente con barco, porque eran dos ciudades que se comunicaban fácilmente por el mar Egeo, y le llevas la carta y espero que esta carta dé un buen resultado de lo que les digo y de lo que les estoy diciendo y pidiendo. Y estoy esperando que vuelvas y cuando vuelvas me des noticias. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho con esta carta? ¿La han hecho caso? ¿No la han hecho caso? ¿Habrán obedecido lo que yo les pedía? ¿No lo habrán obedecido? ¿Habrán corregido un problema serio que había allí, que yo les estoy diciendo que esto hay que arreglarlo, hay que corregirlo, ¿verdad? Hay que arreglar las cosas. Y Pablo estaba con esa inquietud, esperando pues este regreso de Tito y con las noticias para saber a ver qué había pasado. Y cuando Tito vuelve, pues entonces Pablo escribe esta otra segunda carta, esta carta que tenemos aquí, y en el pasaje que nosotros tenemos hoy, capítulo 7 de 2 de Corintios, compartiremos los versículos del 2 al 16. El tema principal es el gozo que el apóstol Pablo experimenta, el gozo y el consuelo que Pablo experimenta, porque en medio de esa labor apostólica de llevar el evangelio había muchas dificultades, había persecuciones, había rechazo, habían amenazas, había problemas que preocupaban, pero en medio de esas aflicciones con las que la vida, todos vivimos en la vida también, problemas, dificultades, sin embargo Pablo dice: pero tengo gozo y estoy muy contento, ¿verdad? Porque veo que
lo que os pedía a los corintios, a la iglesia de Corinto, lo habéis obedecido, lo habéis hecho, ha dado buen resultado. Y estoy muy gozoso entonces con las noticias que Tito me ha traído de parte de vosotros. Por eso Pablo, juntamente con Timoteo, porque esta carta que Pablo escribe desde otro lugar, ya no está en Éfeso, está en la ciudad, está en Macedonia, en la parte norte de Grecia, pues la escribe junto con Timoteo y les expresa este gozo, este consuelo de al recibir a través de Tito las buenas noticias. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, y especialmente, había sabido corregir la actitud de alguien que había ofendido, un creyente que había ofendido a otro creyente, un problema entre hermanos, creyentes dentro de la congregación, y la iglesia había reaccionado bien. Esta persona que había hecho ese daño se había arrepentido, había pedido perdón hacia el ofendido, el ofendido le había perdonado y se había restaurado de nuevo una relación buena, un amor fraternal, y eso había traído gozo, paz a la iglesia, había traído unidad a la iglesia también. Había habido un sincero arrepentimiento de parte de la persona que había cometido ese daño, y había habido un sincero perdón de parte de la persona que había sido ofendida. Con todo, y el resultado pues es que la iglesia se había quedado con gozo, con paz, se había quedado más unida que nunca, había prevalecido el amor fraternal, y eso siempre significa un crecimiento en hacer las cosas mejor, en saber rectificar, en aprender lecciones para el futuro. Una madurez espiritual entre ellos, ¿verdad?, como creyentes y como cristianos. Así que este es el ambiente de esta carta, Yo quisiera que leyéramos juntos ahora este pasaje. Mientras lo leemos juntos, lo voy a ir explicando un poco para que todos entendamos un poquito bien, y luego simplemente querré resaltar algunos puntos como énfasis y como conclusión también, ¿de acuerdo? Así que si me acompañáis, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 7, a partir del versículo 2. Bueno, tengo ahí, muy bien, esta traducción que tenéis ahí. Muy bien, esta versión de la Biblia perfecta que tenéis ahí, la voy a seguir leyendo ahí, ¿eh? Vale, entonces os decía que el apóstol Pablo va a hablar con el corazón abierto, y empieza a decirlo. Mirad, Corintios, aceptad lo que os decimos, aceptad lo que hacemos por vosotros, sencillamente porque nosotros nos hemos comportado de una manera, y mirad qué manera más buena de comportarse en la vida para todos, en la vida, y sobre todo los que sirven al Señor y como los que somos creyentes. A nadie hemos agraviado, no hemos hecho daño a nadie hemos corrompido, no hemos introducido ningún engaño, ninguna mentira, ninguna falsedad en el evangelio que os hemos predicado de parte de Dios, ni en las enseñanzas que os hemos dado de lo que Dios dice, de lo que Jesús enseña. Nosotros os hemos transmitido la palabra de Dios tal como hemos recibido, limpia, santa, pura, verdadera. No hemos corrompido a nadie y a nadie hemos engañado. No hemos ido nunca con mentiras, con falsedades, con malicia, a ver si podemos aprovecharnos de vosotros de alguna manera, de dinero, de vuestras alabanzas, vuestra admiración. Nada, no hemos engañado absolutamente a nadie. Versículo 3, vale. Y no lo digo esto para condenaros, todo lo contrario, ¿vale? Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, ¿vale? Es decir, estamos con vosotros tanto para vivir como para morir. Estamos junto con vosotros, estamos unidos como hermanos en Cristo y como iglesia del Señor y como pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestra intención para nada es condenaros. En otro lugar, en el capítulo 10 y versículo 8, Pablo dice, porque yo predico la palabra no para vuestra condenar, sino para vuestra edificación, siempre para hacer bien. Versículo 4. Y les dice Pablo, porque es que tengo mucha confianza, mucha franqueza con vosotros.
Es decir, me alegro mucho de vosotros y hablo bien de vosotros. Estoy lleno de consolación, y Pablo lo dice ya después de haber recibido las buenas noticias. Estoy muy contento. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Siempre había problemas, dificultades, donde Pablo servía al Señor, pero en medio de eso tenía mucho gozo. ¿Qué más? Por lo que había, las buenas noticias que había recibido de la iglesia a través de Tito. Por cierto, cuando vinimos a Macedonia, repito, Pablo, después de Éfeso, pasó por Troas, de Troas ya fue a Macedonia. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, oposiciones de los no creyentes, preocupaciones por la vida de los creyentes. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Así que Pablo dice, ahora ya Tito ha llegado y todas las noticias que nos ha traído de la iglesia de Corinto nos han traído un gran consuelo. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Y ahora Pablo está diciendo, ¿qué nos ha traído Tito de parte de vosotros? ¿Qué nos ha dicho? Pues ha dicho que vosotros tenéis un gran afecto por nosotros, que nos ha hablado de vuestro llanto, porque os habéis arrepentido de aquel mal que se había hecho. Vuestra solicitud por mí, como habéis tenido cuidado de mí y querer hacer caso de lo que os decía, de manera que me regocijé aún más. Es decir, Tito está gozoso, nosotros también. Versículo 8. Porque aunque os constrité con la carta, y aquí está el tema, ¿vale? Pablo les había escrito una carta, claro que sí, desde la ciudad de Éfeso, se la había enviado a través de Tito, y en esa carta les había reprendido de alguna falta que estaba ocurriendo en la iglesia, de algunas cosas que se estaban haciendo mal, y concretamente de una persona que había causado un daño a otro creyente. No me pesa entristeceros, porque aunque entonces lo lamenté, me duele escribiros esto, ¿verdad? Porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿vale? Os trajo tristeza, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, os haya causado tristeza la carta, sino porque fuisteis, entristecidos para arrepentimiento. Y aquí hay una frase clave, porque en la vida, en las relaciones humanas, todos algún momento hemos causado alguna ofensa o nos han ofendido. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Porque no hay alternativa, ¿eh? Estamos todos hechos de la misma pasta y todos hemos cometido fallos, hemos a veces dañado a alguien, a veces hemos mentido, hemos engañado, hemos hecho una promesa, no la hemos cumplido, nos hemos comprometido con algo, no lo hemos hecho, hemos dicho algunas palabras que pueden haber hecho daño a los demás, a veces hemos podido hablar mal de otras personas, hemos podido ya dañar la dignidad, el prestigio de la persona, la honorabilidad de la persona, a veces hemos podido causar daño a otros, así que en ese sentido todos podemos colocarnos en una posición de haber ofendido alguna vez a alguien y otras veces también nos hemos sentido en el lado contrario cuando alguien nos ha ofendido. Por lo tanto, cuando ocurre algo de así, dice Pablo, el apóstol Pablo dice, es necesario corregir las cosas. Y la corrección empieza siempre por un reconocimiento de que algo hemos hecho mal. Y ese reconocimiento causa tristeza. Lo siento, he hecho algo mal, lo siento. Pero no nos podemos quedar en lo siento. Si te quedas en lo siento, te quedas en aquello que, sí, hice una cosita mal, caramba, me sabe mal, lo siento, bueno, pues me olvido de esto y aquí se queda. No. Este sentimiento de culpa, que nos trae tristeza, nos ha de llevar al arrepentimiento. Y un arrepentimiento que dice Pablo, es según la voluntad de Dios, es según lo que Dios quiere, porque el daño, los errores, las equivocaciones hay que rectificarlas. Cuando hemos hecho algo mal, no nos podemos quedar con eso, hay que rectificar eso, hay que corregir esto, hay que cambiar, hay que tomar una decisión de que eso se tiene que corregir, se tiene también que rectificar. Por lo tanto, es un arrepentimiento que es de acuerdo con la voluntad de Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, no perdáis la ocasión
de corregir algo, de pedir perdón, de arrepentiros y pedir perdón y restaurar la comunión y la buena relación entre hermanos como en el amor fraternal. No tengáis esa pérdida, porque el arrepentimiento nos lleva a algo muy bueno. ¿Qué nos dice ahora el versículo 10? Mira, ¿ves? Porque la pérdida que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. Y en este caso no es una salvación en cuanto a la salvación eterna, ¿verdad? Porque ya estos eran creyentes que ya habían sido salvados por el Señor. El concepto de la salvación aquí quiere decir que nos libra de pecados que hemos cometido, que nos libra de errores que hemos cometido, que nos libra de ofensas y de daños que hemos cometido, nos libra, nos salva, nos saca de ahí para que no los volvamos a cometer de nuevo. Por eso dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, o sea, no hay que arrepentirse de habernos arrepentido, a ver si entendemos la frase, ¿vale? No hay que arrepentirse de habernos sentido esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a corregir las cosas. Pero dice que la tristeza del mundo produce muerte, es decir, mientras que si cuando sabemos que hemos hecho algo mal, hemos cometido un daño a alguien, sentimos la culpa de haberlo hecho y la tristeza por haberlo hecho. Eso nos guía a arrepentirnos, a decidir esto lo he hecho mal, no quiero volver a hacer, y nos lleva a pedir perdón a la otra persona. Y la otra persona recibe esto de una buena manera y nos perdona también. Esto nos lleva a la salvación. O sea, esto nos libera de cargas, nos libera de la culpa, nos libera de la tristeza y nos devuelve el gozo y la paz en la vida. Y eso os quiero animar y os quiero decir que esto lo aplicamos a todos los ámbitos, no solamente es en el ámbito de la iglesia, como estamos aquí como Iglesia de Jesucristo, sino en el ámbito del matrimonio. Cuán importante es en la vida del matrimonio, que cuando sabemos que hemos ofendido o hemos hecho daño a nuestra esposa o nuestro esposo, sepamos reconocerlo, sepamos arrepentirnos, sepamos pedir perdón y sepamos buscar otra vez la reconciliación y la decisión de no volverlo a hacer. Los padres con los hijos, a veces los hijos tienen que pedir perdón a los padres y a veces los padres a los hijos también. En el ámbito laboral hay conflictos laborales con los empleados, con el compañero de trabajo. Hemos de saber también arrepentirnos y pedir perdón. En todos los ámbitos hemos de saber actuar de esta manera. Pero la tristeza que según el mundo dice produce muerte. ¿Qué quiere decir? Que esa tristeza que te lleva a decir, caramba, he hecho algo mal, me sabe mal, lo siento mucho. Bueno, pero ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. Si le he hecho daño, que se aguante, ¿vale? Y yo sigo a la mía. Si llegara a la mía, ¿sabes qué quiere decir? Que volverá a caer en lo mismo. Volverá a repetirlo otra vez. Y no habrá cambiado nada en su vida. No habrá mejorado nada en su vida. Seguirá en una situación de causar daño en otra ocasión de la misma manera que lo ha hecho. Esto es una manera de muerte en contraste con una vida de gozo, de paz, de unidad, de alegría, de amor fraternal. Lo contraste es una vida, bueno, de desprecio al demás, al otro, no le das valor, no te importa si le has hecho daño, no rectificas, no restituyes el daño que has hecho, ¿verdad? Y esto es una situación contraria. Versículo 11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios? Bueno, pues mirad qué efectos ha producido. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, qué buena disposición de rectificar y de arrepentiros. ¿Qué defensa hay también ha producido en vosotros? Esta palabra defensa, quisiera explicarosla un poquito más. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Cómo en un sentido os habéis defendido en el sentido de decir, no, es que nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Si hemos hecho algo mal, hemos de actuar como hijos de Dios y queremos
defender que somos hijos de Dios y debemos de actuar como hijos de Dios. Qué indignación, ¿verdad? Enfado frente al daño que se había hecho. Qué temor también acerca de digamos, el castigo que merece un error, una ofensa. Qué ardiente afecto habéis tenido también entre vosotros para que llegara a perdonaros. Y qué celo por hacerme caso, dice Pablo, qué celo por hacerme caso con la carta que os he explicado, ¿verdad? Y qué castigo del mal ponía allí, ¿no? Qué vindicación, qué castigo del mal. Es decir, cómo habéis sabido disciplinar esta situación y corregirla también. En realidad el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2 y en el versículo 5 dice: pero si alguno ha causado tristeza, la ha causado a todos vosotros. Es suficiente que para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera se ha abrumado de tanta tristeza. La Iglesia había reconocido que se había cometido algo mal, animó a que esto se corrigiera y se había rectificado de una manera buena. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto, habéis demostrado que sois inocentes, es decir, de que sí que se ha hecho algo mal, pero estáis actuando de buenas maneras, con buen corazón, estáis buscando a Dios, estáis buscando agradar a Dios, estáis obedeciendo lo que os he enseñado de parte de Dios, porque, queridos hermanas y hermanos, en la reconciliación siempre entre hermanos, la paz en la Iglesia, la unidad en la Iglesia, que prevalezca el amor fraternal, siempre depende de nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Y en ese sentido, Pablo reconoce que esta Iglesia de Corinto, en todos habéis mostrado, ¿verdad?, demostrado que sois inocentes en este asunto, es que habéis actuado bien. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, esa persona que había ofendido a otro, ni por causa del que lo padeció, el agraviado. En realidad sí que les había escrito por esto. Pero dice Pablo, os he escrito por esto como un tema puntual, pero en realidad os he escrito para que se manifestase nuestra solicitud de Pablo y Timoteo que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, os he escrito porque lo que yo quiero es que vosotros delante de Dios viváis una vida verdaderamente en el amor fraternal. Y si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Porque lo que hemos de hacer es vivir delante de la presencia de Dios de una manera limpia, sana, honesta, con limpia conciencia. Y lo que realmente buscábamos es que vosotros viváis así en vuestra vida como Iglesia y como pueblo de Dios. Versículo 13. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación. Vosotros os habéis consolado entre vosotros, nos habéis consolado nosotros, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Y ahora Pablo dice, bueno, el mensajero que os envíe a Tito con la carta, él ha vuelto y ahora os vamos a decir 4 cosas de Tito. Y es que estamos contentísimos, contentos, muy alegres, muy gozosos, porque él en esa visita ha recibido un gozo grande de parte vuestro, que hayáis sido confortados, así hayáis sido confortados su espíritu por todos vosotros. El 14. Pues si de algo me he gloriado con Tito respecto de vosotros, no he sido avergonzado, es decir, sino que así como en todo hemos hablado con verdad acerca de vosotros, los corintios, también nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Es decir, Pablo le había dicho a Tito, Tito, lleva esta carta y ya verás tú qué buena reacción van a tener esta iglesia de Corinto. Ya verás tú el caso que van a hacer. Van a ser obedientes, van a hacer caso. Van a saber corregir este daño. El ofensor va a saber arrepentirse de todo corazón y va a pedir perdón. Y el otro va a perdonar. Y se va a restaurar esta unidad de la iglesia, este gozo, esta paz en la iglesia, ¿verdad? Lo que te he dicho, por lo tanto, era verdad. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros, el cariño de Tito para con vosotros, la iglesia de Corinto, es aún más abundante. O sea, ahora Tito todavía os quiere más, porque antes igual tampoco os conocía, ahora os conoce, y viendo cómo habéis reaccionado, todavía os quiere más.
cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, obediencia a la carta que Pablo había escrito, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y acabamos, versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros, y esa confianza no me la habréis defraudado. Y versículo 16, y aquí se acaba esta carta de esto que les escribe Pablo. ¿Os habéis enterado? ¿Sí o no? Bueno, he procurado explicarlo lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces no sé si todos estáis suficientemente, a veces en el ambiente de la vida del apóstol Pablo, de la obra del apóstol Pablo como misionero, como apóstol, como predicador, como maestro, como pastor, ¿verdad? Alguien que vivía a corazón abierto y con toda plenitud servir a Dios de todo corazón, en obediencia a Dios, y para bendecir, o sea, para predicar el Evangelio, que muchos conocieran el Evangelio y fueran salvos, como también para edificar y bendecir a las iglesias que él había formado y a las cuales él se preocupaba tanto. Entonces quisiera concretar algunos aspectos de lo que hemos hablado. Por un lado, haceros ver la necesidad que a veces tenemos de ser corregidos. Esa necesidad de lo que llamamos también disciplina espiritual, ¿verdad? Esa necesidad de ser corregidos. No nos gusta la corrección, ¿verdad que no? Yo cuando hacía algo malo, cuando era niño, y hacía algo mal, tenía un miedo de encontrarme con mis padres. Digo, a la que me encuentre, me van a dar una corrección y me van a dar un cachete, ya verás tú, en el culo, donde sea, pero seguro que algo voy a recibir. Yo recuerdo que a veces salía del colegio, mis padres tenían una tienda, salía del colegio, cogía la cartera del colegio, la tiraba desde la calle, ¡chuf!, que entrase al final de la casa, al comedor, y me iba a jugar con mis amigos, sabiendo que mi madre, sí, volvía al cabo de 1 hora o 2 horas, y sabía que no, que cuando volverían me iban a decir algo, porque la norma era que saliese del colegio, fuera a la casa, merendase, hablase con mis padres, luego puedo salir con mis amigos a jugar un rato, ¿vale? Claro, como no lo hacía así, yo ya sabía que cuando volviese, ¿vale? Después de 1 horita o 2 horas, algo me iba a pasar. Entonces, a veces esa corrección nos cuesta, pues sabemos que nos va a doler, pero es necesaria. ¿Es necesaria o no? Claro que es necesaria, porque si no corregimos, estamos condenados a repetir siempre los mismos errores. Y qué bueno. Yo he dado muchas gracias a Dios por todas las correcciones que mis padres me han dado. No lo hacía en el momento que me lo daban, de verdad. Lo hice ya de mayor, cuando tenía un poquito más de edad, ¿vale? Cuando estaba un poquito más de edad, yo empecé a reflexionar, sobre todo cuando me convertí a los 16 años, a partir de ahí, empecé a valorar toda la disciplina que mis padres habían tenido conmigo, porque era necesario. No sé si sabéis que creaba tantos problemas en casa, y también con la escuela, cuando iba a la escuela que te tenía dado, que mis padres me llevaron, tenía 11, 12 años, allí por Bañolas, allá arriba, por Bañolas, a un internado, ¿vale? Un internado, 2 años allí, 2 años me llevaron allí. Dice, a ver si hacemos algo bueno con este chico, ¿vale? 2 años allí. Un colegio que había una disciplina allí, todo el día íbamos así, con las manos atrás, así, cuando caminábamos de un sitio para otro, para que no pudiéramos pegarnos ni tocarnos, ¿vale? Había una disciplina, bueno, muchas noches tenía a veces que ir allí a la puerta del sacerdote, porque era un colegio religioso, ¿verdad? Allí, pues no sé si me tenía con los brazos en cruz allí, aguantando un par de libros o alguna cosita, corrigiendo las cosas que hacíamos, las cosas malas que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, dos añitos suficientes. Ya me mejoré un poquito, ¿vale? Me mejoré un poquito y mis padres me dijeron, bueno, ya puedes volver a casa y a ver si nos dejas vivir tranquilos, ¿vale? Entonces, así que la disciplina, dice Hebreos, es muy bonito este texto de Hebreos, que la disciplina al presente, dice, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Recuerdáis este texto de Hebreos capítulo 12?
Dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y es para vuestra corrección que sufrís. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo a quien su padre no discipline? Por lo menos el mío lo hizo. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes de la disciplina, entonces no sois hijos legítimos, no sois verdaderos. El padre, si no eres un hijo verdadero, dirá: mira, me da lo mismo que este niño crezca como crezca. Además, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre Celestial, ¿vale? Y viviremos? Porque ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban para pocos días como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad, lo que hemos dicho, que crezcamos en salvación para crecer en nuestra vida. Así que al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellas, la han recibido, la han soportado y han rectificado, después les da un fruto de paz y de justicia. Así que este es lo bueno de la disciplina, que al final el propósito siempre es hacernos mejores, es limpiarnos, como dice 1 Corintios allí en este texto, en el versículo 1 dice que nos limpiemos, ¿verdad? Dice: por tanto, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el deseo que Dios tiene siempre, de limpiarnos. La disciplina, algo necesario, que nos corrijan cuando lo necesitamos. Luego los beneficios, que aquella iglesia se había beneficiado mucho de esta buena actitud de corregir el error que se había y la ofensa se había cometido. Hemos tenido de que ellos se habían indignado por lo que había ocurrido, que habían tenido un gran, celo por obedecer al apóstol Pablo, que habían sabido y poner un cierto disciplina, castigo en aquel caso, pero que también habían perdonado a esa persona, que se había recuperado el gozo entre ellos, la paz entre ellos, que había habido reconciliación. También el beneficio que produjo para el apóstol Pablo y Timoteo, ¿verdad? Reconocer la confianza que esa iglesia tenía hacia ellos y ellos hacia la iglesia, el orgullo, la alegría, la satisfacción de Pablo de ver cómo habían obedecido, el gozo, ¿verdad? Con gran consolación, el gran afecto. Y Tito también, lo hemos leído, que había sido muy confortado y su amor había acrecentado hacia esa iglesia por todo lo que había visto en ellos. Por último, entonces, quiero acabar con esta aplicación, ¿verdad? En las adversidades, en las crisis, en los conflictos que se pueden producir en nuestra vida a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel eclesial, social también, son siempre una oportunidad para mejorar, para cambiar, para acercarnos. ¿Cómo? Acercándonos a Dios, acercándonos a su palabra, saber cuál es la voluntad de Dios y así tomar decisiones según su voluntad que nos lleven a un crecimiento como personas, a un crecimiento como hijos de Dios, nos lleven a crecer en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, nos lleven a crecer a obedecer más la palabra de Dios, nos lleven a crecer en la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos lleven a irnos liberando de aquellas mochilas, de aquellas cargas que llevamos en la vida y que las llevamos y que poco a poco necesitamos irnos liberando de ellos. Y también quiero acabar, esto que he dicho para los creyentes, pero también quiero acabar por si hay aquí alguna persona entre nosotros que todavía no ha creído en Jesús, no ha creído en Jesús como su Salvador, unas palabras que están también aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo, también escribiendo a aquella iglesia y recordándoles que un día él les llevó el Evangelio y les dice que el Señor Jesucristo murió por todos,
¿verdad? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nos muestra que la vida la podemos vivir en dos dimensiones. En una dimensión humana, corporal, física, que es una vida terrenal en el planeta Tierra, pero que es una vida temporal. Y que esta vida algún día se acaba, ¿sí? Nosotros, lastimosamente, un hermano de la iglesia, muy querido, amigo mío desde la juventud, pues con 70 años, hace un par de sábados, de pronto se despertó, estaba hablando con su esposa en la cama, ¡pum!, se murió de un infarto, rapidísimamente, sin darse cuenta él. Y su esposa, sin querérselo, pero allí estaba. La muerte puede venir en cualquier momento. Y tenemos una experiencia de vida que es muy bonita, que Dios nos ha creado para vivir de una manera gozosa, alegre, disfrutando de todo, de la naturaleza, la playa, la montaña, de la comida, las paellas, por ejemplo, la comida, disfrutando de la amistad, disfrutando del matrimonio, disfrutando de la sexualidad sana dentro del matrimonio, disfrutando de los amigos, disfrutando de tantas posibilidades que nos da la vida, crecimiento, aprendizaje, trabajo, del trabajo también. Hay tanta belleza en la vida que Dios ha creado, pero esta vida se acaba. Pero hay una dimensión de vida que es espiritual y eterna. Y es esta vida a la que el Señor Jesucristo ha venido a darnos cuando Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso dice más adelante que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si quieres empezar una nueva vida verdaderamente, esa nueva vida está en Cristo. Has de poner tu fe y tu confianza en aquel que vino del cielo a la tierra, dio su vida por nosotros, resucitó, subió a los cielos y desde allí ha dicho: id y predicad el Evangelio, las buenas noticias de salvación a toda criatura, como en esta mañana estamos haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a todas las personas la oportunidad de nacer de nuevo, de empezar una nueva vida perdonados con la sangre de Jesucristo, limpiados todos nuestros pecados, ¿verdad? Y una vida reconciliados con Dios, como nos vamos a leer ahora más adelante, y una vida siendo transformados como hijos de Dios, y una vida donde como hijos de Dios nos va a dar esa identidad nueva, nos va a dar ese propósito nuevo de vida y nos va a dar también un destino nuevo. Por eso dice que esa nueva vida en Cristo es algo que procede de Dios, quien nos reconcilió con Él por medio del Señor Jesucristo. Y ahora dice, nos ha dado a nosotros que lo anunciemos, que prediquemos este mensaje de reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo cuando Él moría en la cruz, y estaba Dios reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, ese pecado que todos hemos cometido. Dios lo estaba juzgando y castigando en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ahora podernos reconciliar con Dios. Por eso dice el versículo 20, que ahora los embajadores de Cristo, los que predicamos el Evangelio, rogamos de parte de Dios y decimos a todas las personas: reconciliaos con Dios. Y este es el mensaje que también Dios hoy tiene para todos vosotros y sobre todo para aquellos que todavía estáis sin Cristo, estáis sin vida eterna, estáis con una expectativa de vida que se reduce a lo terrenal, a lo temporal, a lo material, pero Dios quiere darte una nueva vida en Cristo Jesús. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, que es el Señor Jesucristo, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros para que ahora nosotros fuéramos, por la fe en Jesucristo, declarados justos por medio de Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo, Romanos capítulo 5, que cuando somos justificados, perdonados por medio de Cristo, por medio de la fe, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que os dejamos con este mensaje de reconciliación también, no solo de reconciliación entre los hermanos, cuando hay alguna ofensa, cuando algo haya ocurrido, aceptando la disciplina y aceptando el llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento para
pedir perdón y ser perdonados y reconciliarnos de nuevo, si eso en cuanto a la vida y los creyentes, sino también este llamamiento de reconciliación, de que os reconciliéis con Dios. Si todavía no tienes la paz de Dios, no tienes a Cristo en tu vida, Él es el momento. Dios te invita, Dios te dice, reconcíliate con Él. ¿Cómo? Confesando tus pecados, arrepintiéndote de ellos y pidiéndole el perdón a Dios, y Él te perdonará todos los pecados, te dará la vida eterna y te hará de ti una nueva criatura como hijo de Dios. Que Dios os bendiga.